Buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. Estamos aquí en la tarde. Gracias por entonar en esta hora. Vamos a continuar estudiando el libro de Corintios. Y nos quedamos aquí en el capítulo 9 y vamos a emprender el versículo 3, el 1 y el 2 ya lo habíamos visto. Ahora vamos a comenzar el versículo 3 y el 4. Vamos a ver del versículo 3 al 5 vamos a ver en este día. Abran sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieran conmigo algunos de Macedonia, macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Esta es la lectura en este momento. El tema que le he titulado este mensaje: las expectativas deben ser siempre supervisadas. Las expectativas deben ser siempre supervisadas. Vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de iniciar, Señor, y continuar el programa de la iglesia, Señor, que hemos tenido siempre todo este tiempo que nos pasamos a este edificio. Ahora, Señor, bendice el tiempo, Señor, que vamos a estar desde este domingo en adelante, Señor, mostrando y teniendo la palabra de Dios como la habíamos predicado. Señor, y gracias por el medio que nos da de poder, a través de live stream, poder tener este ministerio, Señor, y continuar tu obra y tu palabra que siga corriendo, Señor, y que nada impida, Padre, que tú seas siempre el centro de nuestras vidas, y en todo lo que hagamos en nuestra vida, Señor, tú siempre estés ahí por nosotros. Ayúdanos y bendice, pues, Señor, este tiempo en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las expectativas deben ser siempre supervisadas. Cuando se trata de confiar y reclinarse en un ser humano sobre algo que se ha dicho o la persona se ha comprometido, aún sabiendo que esa persona entiende y atiende a las cosas de Dios, no es suficiente tomar su palabra. Sería ideal confiar en ellos, porque pues sería ideal que confiemos en los humanos y lo que ellos dicen, ¿verdad? Nosotros lo esperemos y suceda. Pero desafortunadamente la naturaleza humana es cambiante y hasta cierto nivel impredecibles. Somos impredecibles. A veces el tiempo que pasa puede cambiar nuestra mente, o puede cambiar algunos propósitos, o puede cambiar la importancia que hemos dado hace un tiempo atrás, aquello que hemos hablado. Así es nuestra naturaleza, es tremenda, y necesitamos aprender, ¿verdad? Obviamente mantener nuestra palabra, y que si hemos dicho algo, cumplirlo. Y eso se toma mucha disciplina, se toma mucha responsabilidad de parte de cada persona, ¿verdad? Y entonces, pero es cuestión de aprender. Y una vez escuché al pastor Chapo decir que what you expect, you need to inspect. Y eso es lo que aprendí de él. Y esto significa que lo que esperas necesitas inspeccionar.
Lo que esperas necesitas inspeccionar. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos pasajes. Él nos enseña que el apóstol Pablo estaba en espera de una ofrenda que la iglesia de Corintios había prometido dar desde el año anterior, desde hace un año. El apóstol Pablo usa diligencia y se asegura que suceda tal compromiso en la manera siguiente. Y le voy a compartir en las 3 maneras que él usa para ser diligente en esta situación. Y en este caso, él lo que está haciendo está inspeccionando lo que él espera. Y él lo lleva a cabo. Vemos primeramente, el apóstol Pablo envía a algunos hermanos. Dice el versículo 3, note lo que dice, pero he enviado, dice, a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis preparados. Para lo que he dicho, estéis preparados. Dice el apóstol Pablo ahí, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano. Dice, no sea vano en esta parte. Pablo había notificado de la buena voluntad que la iglesia de Corintios tenía para dar su ofrenda, ¿verdad? Y él había compartido esto con los de Macedonia. Ahí en el versículo 2, del versículo 2 del capítulo 9, note que aquí nos enseña la palabra de Dios que el apóstol Pablo había compartido con los de Macedonia lo que había prometido la iglesia de Corinto. Note el versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Note lo que dice, yo me glorío entre los de Macedonia. Lo que le está diciendo, que él se estaba jactando, se estaba, ¿verdad?, usando crédito, por decir así, y estaba mencionando a los de Macedonia, ¿verdad?, lo que estaba pasando en Acaya. O sea, Acaya es Corinto, donde está la área de, toda la área de Acaya es donde está Corintios. Entonces, él estaba compartiendo lo que los de Corintios habían prometido. Y entonces, él lo está compartiendo, ¿verdad?, con los de Macedonia. Aquí se los aclara y no te le dice ahí, pues conozco vuestra buena voluntad. Esta palabra buena voluntad, conozco, está hablando de los Corintios, porque esta es la epístola que está escrita a los Corintios, de la cual dice yo me glorío entre los de Macedonia, ¿ok? Que Acaya, ese es Corintios, ¿ok? Que Acaya, dice, está preparada desde el año pasado. Aquí está compartiendo el apóstol Pablo esta verdad que fue dicha y que fue prometida por los de Acaya, o sea, la iglesia de Corintios, o los que están en la área de Acaya, o sea, las iglesias ahí. Y vuestro celo, dice, note lo que él les explica, vuestro celo, o sea, este acto ha estimulado a la mayoría. O sea que fue de bendición a los de Macedonia escuchar que los de Acaya estaban preparados un año antes. Eso motivó tremendamente a los de Macedonia, ¿verdad? Y vemos que cuando leemos en el capítulo 8, vemos qué fue lo que pasó con los de Macedonia. Vemos aquí que el apóstol Pablo habla de gloria, me glorío. Esa palabra me glorío significa que se enorgullece él el saber tal disposición o tal bondad de la iglesia. Entonces él dice, he enviado, dice ahí el versículo 3, he enviado a los hermanos para que todo esto que he notificado no sea vano o en vano. Eso es lo que quiere decir esa palabra, no sea vano o en vano. Entonces dice, para que como lo he dicho, estéis preparados. O sea que Pablo estaba concerniente en 2 áreas. Él estaba concerniente en 2 áreas. Primero, el testimonio de la iglesia. O sea, el testimonio de la iglesia de Corintios. ¿Okay? Él estaba concerniente. En el aspecto de concerniente lo vamos a explicar más adelante.
pero ahorita lo vamos a dejar ahí, yo se lo voy a ampliar más adelante. Él estaba concerniente, ¿verdad?, en dos áreas, en el testimonio de la iglesia de Corinto y en la palabra que él había hablado, ¿ok? Es importante aquí entender esta cuestión. Cuando nosotros decimos algo, tiene que llevar un respaldo, ¿verdad?, de responsabilidad de lo que se ha dicho. Y el apóstol Pablo nos está enseñando algo aquí bien interesante, ¿verdad? De que cuando se ha dicho algo, se ha prometido algo, o ¿verdad? Esa palabra que se ha dicho lleva mucho peso de la persona que lo ha dicho. Y el apóstol Pablo está aquí concerniente de estas dos cosas. No quería que la iglesia de Corinto se mirara mal, ¿verdad? Y tampoco que él se viera mal de lo que él había dicho sobre la iglesia o lo que la iglesia estaba a punto de hacer. Entonces, estas dos cosas lo tenían bien concerniente a él. Y es importante de estar concerniente porque él era responsable de lo que había dicho. Entonces, en otras palabras, lo que se espera se tiene que inspeccionar personalmente. ¿Okay? Lo que se espera se tiene que inspeccionar personalmente. La persona que espera es la que inspecciona. ¿Okay? No es la persona que ha dicho la que va a inspeccionar. La persona que ha dicho se le puede olvidar, o la persona que ha prometido se le puede olvidar. Pero la persona que espera que suceda estas cosas tiene que inspeccionar. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, está inspeccionando. Pablo no pudo ir. Dice la palabra de Dios aquí que él envió a hermanos. Y la razón que envió a hermanos es porque él no pudo estar personalmente ahí. Pero note la importancia de que él estaba siguiendo. Él estaba inspeccionando. ¿Y cómo inspeccionó? Aunque él no estuvo ahí personalmente, pero mandó personas a los hermanos, ¿verdad?, que hablaran de la situación y tocaran este punto, ¿verdad?, y específicamente la ofrenda que habían prometido. Entonces, él específicamente está avanzando, ¿verdad?, este concerniente, y se está aclarando de que todo esté caminando de acuerdo como se había prometido. Entonces, él está ahí, ¿verdad?, inspeccionando lo que él había prometido. Pablo no pudo ir, pero él mandó representantes de él. Entonces vemos aquí, número 1, el apóstol envía a algunos hermanos en vez de él estar ahí presente. Ahora vamos a ver número 2. Vemos número 2, el apóstol Pablo evita traer vergüenza al testimonio de la iglesia. Note lo que hace. Él evita atraer vergüenza al testimonio de la iglesia. Note el versículo 4. Versículo 4 dice: no sea que si viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. El apóstol Pablo está diciendo aquí, él evita, o sea, al mandar a estos hermanos, es como que si él estuviese allí presente. Y al mandar a estos hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo no solamente inspeccionando, ¿verdad?, que suceda lo que se le prometió o lo que prometieron los hermanos. Pero número 2, lo que él está haciendo es tratando de evitar traer vergüenza al testimonio de la iglesia. ¿Se fija lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice: no sea que si viniere conmigo algunos de Macedonia, ¿ok?, que lo acompañaran a él cuando vinieran a Acaya, o sea, a Corinto, ¿verdad?, que si vinieran algunos de Macedonia con él y os hallaren, dice, desprevenidos. Mire, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. El apóstol Pablo había comunicado a la iglesia de Corinto el testimonio de las iglesias de Macedonia en cuanto a las ofrendas de ellas. Y esto lo podemos ver en el capítulo 8. Observa el versículo 1 al 4. El apóstol Pablo aquí menciona lo que Corinto había prometido. Note: asimismo, hermanos, versículo 1 del capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
Se fija, esta epístola se está escribiendo para Corinto, ¿verdad? Entonces, esto lo están leyendo de parte, o sea, el apóstol Pablo está explicando lo que pasó en Macedonia. Y él estaba allí y estaba dando testimonio de esto, ¿no? Dice, se ha dado, dice, de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba, ¿okay?, de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, note, qué lindo aquí, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Okay? Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esta gente en Macedonia estaban ansiosos de participar. Dice el apóstol Pablo que estaban pasando ellos tremendas tribulaciones. Y esto lo estudiamos nosotros, ¿verdad?, hace unos meses atrás. Entonces, pero él está recordándoles aquí al versículo 4, ¿verdad?, de lo que había mencionado allá. Y dice, en caso de que vean algunos de ellos, yo ya mencioné de que ustedes han prometido esto. Y entonces, esto es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo, evitar traer vergüenza al testimonio de la iglesia. El apóstol Pablo usa este ejemplo para animar a la iglesia de Corinto a hacer lo mismo. ¿Okay? Cuando él escribe la epístola, ¿verdad?, así como había animado a los de Macedonia, fíjense bien cómo está usando el apóstol Pablo. Lo que había prometido la iglesia de Corinto, trae este mensaje y lo comparte con la iglesia de Macedonia y le dice, los de Corinto ya están listos, ¿verdad?, desde un año atrás y con esto lo anima a la iglesia de Macedonia, y los de Macedonia, él ahorita está comunicando lo que está pasando en Macedonia, con los de Macedonia a la iglesia de los Corintios. Note qué precioso el apóstol Pablo, ¿verdad?, agarra el testimonio de algunos hermanos, de algunas iglesias, y anima a otras iglesias con el ánimo, ¿verdad?, de estos hermanos con otros hermanos, y así mutuamente lo hace. Es precioso. El apóstol Pablo usa este ejemplo para animar a las iglesias de Corinto a hacer lo mismo. Les comunica que él no quiere que sean hallados desprevenidos con respecto a las ofrendas que ellos habían prometido. En el caso que algunos de Macedonia lo acompañen en el área de Acaya, y ahorita acabo de explicar esto, esto es Corinto. Él dice, ¿verdad?, ahí en el versículo 4, no quiero que la confianza que tengo en ustedes seamos avergonzados por no decir vosotros, dice él. O sea que él se encontraría también en vergüenza porque él había dado su palabra. Entonces no solamente la iglesia se ve mal, pero también él se ve mal porque él había hablado del testimonio de ellos, de lo que ellos iban a hacer con la ofrenda. No quiero que note que en otras palabras lo que él está diciendo, no quiero que la confianza que tengo en ustedes, ¿verdad?, dice, no seamos avergonzados por no decir vosotros. La confianza que tenía en la iglesia de los Corintios. Quiero enseñarles algo que dice la palabra de Dios en Proverbios. Vaya a Proverbios capítulo 22 sobre este tema. Proverbios 22 y el versículo 1. Proverbios 22, versículo 1. Note lo que dice la palabra de Dios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué tremenda bendición. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué tremendo importante es ese versículo, y nos enseña acerca de la reputación de una persona, o la reputación de una institución, o la reputación, ¿verdad?, del carácter de un ser. Entonces dice el cristiano, en realidad, y esto es lo que quiero comunicarles y aplicar esta verdad con ustedes. El cristiano debe de cuidar la reputación de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia. ¿Okay? El cristiano debe de cuidar la reputación de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia.
Nunca, nunca, nunca haga algo que pueda manchar el nombre del Señor, ni su iglesia. Nunca lo haga. Evite cualquier cuestión que pueda poner en tela de juicio el nombre del Señor y el nombre de la iglesia. ¿Ok? Qué importante es esto. Eso es importante porque estamos hablando de la reputación y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante entender que nosotros tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad cae en nuestros hombros como hijos del Señor y como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros, acuérdese, somos sal, somos luz. Nosotros representamos al Señor en el mundo. Y el momento en que nos llaman cristianos, obviamente llevamos hasta el nombre del Señor con nosotros. Y eso nos identifica. Entonces, si nosotros hacemos algo indebido, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo que mancha el nombre del Señor, o sea, es terrible, es horrible esto. Entonces, no es bueno hacerlo. Tengamos cuidado, ¿verdad? Cuide su testimonio para que no traiga vergüenza al nombre del Señor, ni a la iglesia, ni a su persona, ¿ok? Ni a la iglesia ni a su persona, mucho menos al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí se está cuidando por eso de eso. Él no solamente está teniendo cuidado de que la iglesia se vea mala, porque él sabe que la iglesia del Señor es la institución del Señor. Y entonces, si es la institución del Señor, obviamente se va a ver mal. Entonces se va a ver mal la iglesia, pero también se va a ver mal también el varón de Dios. Y el varón de Dios aquí, él dice, no, pues así como yo dije, tiene que suceder. Así como yo lo expresé. Entonces, él está cuidando, ¿verdad?, de que la iglesia haga de acuerdo a lo que prometió y cumpla de acuerdo a lo que prometió. Entonces, qué importante es reconocer esto. Entonces, el cristiano debe de cuidar la reputación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de personas son la gente de buen testimonio? Le voy a enseñar unos 3 ejemplos que la palabra de Dios nos enseña acerca de gente que tiene un buen testimonio, ¿ok? Y que mantiene el testimonio. Porque ese buen nombre, ese buen testimonio, ¿ok? La gente lo va a saber. Va a saber exactamente. Dice por eso el proverbio, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Ok? Alguien puede tener muchas riquezas, pero puede tener una mala reputación. ¿Ok? De acuerdo al versículo aquí, que es mejor tener un buen nombre, ser conocido como un buen nombre, tener una buena reputación, en otras palabras, que tener riquezas, que tener plata y oro. Es más importante tener un buen nombre. Entonces, ¿qué clase de personas son las que tienen un buen testimonio, un buen nombre? Quiero enseñarle algunos ejemplos en la palabra de Dios, quiénes son estas personas bíblicamente. Vaya a Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6 y el versículo 3. Note lo que dice la palabra de Dios ahí. Hechos 6:3. Hay una correlación aquí cuando vemos el testimonio de los personajes que le voy a enseñar. Voy a mencionar 3 personajes, ¿ok? Número 1. Note aquí el capítulo 6 de Hechos y el versículo 3. Dice, buscad, esto es cuando estaban buscando, ¿verdad?, entre los discípulos a los primeros diáconos. Y entonces se les dio la instrucción, los discípulos, los apóstoles dieron la instrucción y dieron la característica de los varones que deberían de ser santificados para esta obra del diaconado. Y note lo que dice la palabra de Dios, dice, buscad, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, que dice, de buen testimonio. ¿Okay? ¿Cuál es el buen testimonio? ¿Okay? Note que los que tienen buen testimonio tienen una característica. Y aquí está, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese es el buen testimonio. ¿Okay? Son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
a quienes encarguemos, dice, de este trabajo. Y este trabajo se refería a servir a las mujeres, a las viudas, ¿verdad? Y servir la comida, o servir, ¿verdad? Siendo la extensión del ministerio de los apóstoles. Ellos fueron escogidos precisamente para hacer ese trabajo. Pero note la característica del buen testimonio. ¿Okay? El buen testimonio es que eran llenos del Espíritu Santo, ¿okay? Y de sabiduría. Tremendo. Vaya el otro ejemplo, vaya a Hechos capítulo 10. Note Hechos capítulo 10 y el versículo 22. Otro ejemplo. ¿Okay? Note, dice aquí, ellos dijeron, Cornelio, ¿se acuerda? Estamos hablando de Cornelio, es un centurión que había estado este varón orando para que Dios, ¿verdad? Hablara de alguna manera y les enseñara lo que él andaba buscando de Dios. La palabra de Dios nos enseña de que Cornelio se le mandó a Pedro. Imagínense un judío a un gentil, fue mandado. ¿Por qué hizo esto el Señor? Mandó a un judío, ¿okay? A Pedro, lo mandó a traer el mensaje a Cornelio, ¿okay? ¿Por qué razón? Y aquí vemos la razón. Observe el testimonio de este varón. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Note la característica, note, y luego dice ahí, dice el versículo 22, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Note la palabra de Dios como nos dice. Este es un gentil, ¿ok? Gentil no era judío. Un gentil nosotros, ¿verdad? Somos los gentiles, los que no son judíos de la raza judía. Vemos aquí que este varón era un varón que era temeroso de Dios. Note la característica, era temeroso de Dios y él dice, era, ya lo perdí aquí, justo, temeroso. Por cierto, la palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni a uno. Pero el Espíritu Santo aquí le llama que él era justo. Y está hablando pues del mismo, ¿verdad? Que su corazón estaba inclinado a Dios, temía a Dios, él vivía para Dios. Note que aquí dice en la continuación el versículo, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Note, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Este fue el mensaje que llevaron los mensajeros de Cornelio a Pedro para que Pedro pudiera venir con Cornelio. ¿Okay? Pero note la característica que da. Era un hombre temeroso de Dios, justo y temeroso de Dios. Esa es la característica del testimonio, de un buen testimonio de una persona que tiene un buen nombre, tiene un buen testimonio. ¿Okay? La persona va a tener temor de Dios, va a ser lleno del Espíritu Santo, lo que vimos allá, y note, va a ser justo y va a ser una persona que las personas demás que lo conocen, él va a ser popular porque es una persona que respeta, es una persona decorosa, es una persona que se porta, ¿verdad? Como un ser humano, pero de verdad, viendo la necesidad de los demás. Y aquí habla de que él era bueno, ¿verdad? Con las demás personas. Parece que había hecho otras obras, si usted continúa leyendo ahí, las cosas que este varón había hecho. Vemos que la característica de tener un buen nombre, no solamente porque tener fama, sino que el buen nombre, ¿okay? Se adquiere por lo que representa, por lo que hace la persona para los demás. Y ahí es donde se construye el buen nombre. El buen nombre no se compra. El buen nombre no se establece porque alguien me lo dio. No, se establece porque nosotros lo ganamos. O sea que nosotros cuando hacemos lo que debemos de hacer, entonces ganamos el buen nombre. Se produce el buen nombre. Daniel era conocido tremendamente en el cielo, ¿verdad? Porque el ángel le dijo, tú eres muy amado en el cielo, Daniel. Y tú, cuando tú hablas, cuando tú te arrodillas,
allá en el cielo se escucha, todos ponen atención a lo que tú dices. Esa es la reputación que estamos hablando. El buen nombre es producido por la misma persona en lo que hace para poder tener ese buen testimonio. Hermanos, ¿verdad? Tengamos cuidado en la manera que nosotros, ¿verdad?, nos conduzcamos, porque estamos construyendo este buen nombre, ¿verdad?, que habla la palabra de Dios. Le voy a dar la tercera, el tercero ejemplo, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos capítulo 16, observe. El libro de Hechos capítulo 16, versículo 2. Leamos el versículo 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Versículo 2, note, y daban buen testimonio ¿de quién? De él, note, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No solo era un solo lugar donde era buen conocido Timoteo, pero era también conocido en este otro lugar que era Iconio. Por cierto, esta característica de testimonio y de buen nombre que se conocía de Tito fue lo que impulsó a Pablo a querer que él fuese con él. Note lo que dice el versículo 3. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él y tomándole, lo hizo su discípulo. ¿Por qué lo hizo? Porque dijo, este muchacho tiene un tremendo potencial. Era joven, estaba jovencito y Pablo pudo ver en él, ¿verdad?, esa característica de joven que tenía un celo para Dios, la manera que se comportaba, la manera que se conducía, era decoroso, era respetuoso, era un joven que tenía un celo, ¿verdad?, de Dios fuerte. Había estado bajo los auspicios, o sea, bajo la dirección de su madre y de su abuela. Este jovencito era tremendo, era sabio, porque no solamente había puesto atención a su madre, jovencito, escucha, no solo había puesto atención a su madre, pero había puesto atención a su abuela. ¿Cuántos jóvenes cuando vean a los abuelitos ni caso les hacen? Cuando ven a los abuelitos no se acercan a ellos ¿verdad?, y los atienden y se sientan a la par de ellos y escuchar la sabiduría que ellos tienen para poder así ser, ¿verdad?, engolfados de esta sabiduría de estos seres queridos. Qué importante es entender esto aún en la familia, ¿no? Los jóvenes, los niños tienen que poner atención a sus padres, las enseñanzas que ellos hacen, las enseñanzas que ellos imparten diario o cada día. Ahora, padres, la palabra de Dios dice que no hay que irritar a los hijos, Hay que saber instruir, hay que saber cómo conllevar a nuestros hijos, no solamente de decir esto es así y esto es así y esto es así, sino que debe de haber esa táctica, ¿no? Esa prudencia que como hijos de Dios debemos de tener, debemos de saber cómo conducirnos. Acuérdense que usted también tiene una reputación con sus hijos. De la manera como usted administra a sus hijos, usted está creando una reputación. Cuando se habla de los padres, de los hijos, de los abuelos, ¿verdad? ¿Qué piensan los nietos sobre sus abuelos? ¿Qué piensan los hijos acerca de sus padres? Porque estamos construyendo también una reputación con ellos. Necesitamos tener una buena reputación, buen testimonio con ellos también. Pero joven, acuérdate que necesitas poner atención a tu madre y a tus abuelos. Y ahí vas a adquirir mucha sabiduría y tú vas a venir a ser alguien muy sabio, ¿verdad? Y Dios te va a usar tremendamente. Vas a tener una preciosa familia porque vas a ser una persona sabia. Pon atención a tus padres. La palabra de Dios nos enseña aquí que el apóstol Pablo encontró en Timoteo, ¿verdad?, esa característica de tener un buen testimonio, un buen nombre. Y dijo, Pablo, este muchacho va a ser mi asistente.
y eventualmente sabemos que, ¿verdad? Timoteo vino a ser un pastor de una iglesia donde se estableció, ¿verdad? En Éfeso, y Dios lo usó tremendamente. Sabemos que vemos aquí el apóstol evita traer vergüenza al testimonio de la iglesia y por supuesto el nombre de él también. Ok, número 3, hemos visto que el apóstol envía a algunos hermanos para inspeccionar lo que él espera. Vemos número 2, el apóstol evita traer vergüenza al testimonio de aquel que está por hacer lo que había prometido y no lo lleva a cabo. Entonces él está tratando de evitar que sí se lleve a cabo. Y está aquí, ¿verdad? Haciendo esto el apóstol Pablo al mandar a estos hermanos adelante. Y número 3, vamos a ver esto aquí, que el apóstol Pablo evita posibles malos entendidos. Qué tremenda bendición, Pablo. Eso es muy sabio, evitar problemas. El apóstol Pablo nos enseña aquí en el versículo 5, de ahí del capítulo 9, note el versículo 5. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Note, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Qué tremendo. Pablo tiene mucho tacto, mucho cuidado, ¿verdad? De cómo se acercan a los hermanos y a la iglesia. Note que el apóstol Pablo evita posibles malos entendidos aquí. ¿Ok? Lo que había salido del corazón como un gesto de generoso de parte de la iglesia que había sido mencionado un año atrás. ¿Ok? Había salido del corazón como algo muy generoso de ellos. Desde el momento que se mencionó la posible ofrenda, note, después de un año, aquí está la situación, ¿ok? Después de un año, por naturaleza del ser humano, que es impredecible, ¿ok? El apóstol menciona que preparen la ofrenda antes prometida como muestra generosa, ¿ok? Para que no se perciba como una exigencia nuestra, dice él. Ha pasado un año, ¿ok? Ha pasado un año desde que se dijo que la iglesia iba a dar lo que prometió dar, ¿verdad? Ahora él está haciéndose responsable de que suceda, ¿ok? Manda la supervisión, ¿ok? Observa, el apóstol manda a evitar que traiga vergüenza a la iglesia y a los que prometieron. Y luego está la palabra de Pablo está aquí también en juego. Él está cuidándose, ¿verdad? Del mal testimonio que venga a la iglesia, del mal testimonio que venga a él, supervisando esto. Y con esto más, el apóstol evita posibles malos entendidos. ¿Cuál es el malentendido aquí? Bueno, ha pasado un año. Ha pasado un año y el apóstol Pablo está tratando de rectificar de que lo que si prometieron, que si lo prometieron, que lo den entonces. Pero se está percatando aquí de que no venga a ser esto como una exigencia. Acuérdese, ahora él está mandando, ¿verdad? Hermanos para ir a chequear de que todo salga bien. All right? Para que se evite de que ellos caigan en vergüenza. ¿Okay? Y se supervise lo que se espera. Pero Pablo se percata de esto. ¿Okay? De que ellos lo entiendan, de que esto fue una promesa de ellos hace un año y que no es la exigencia de Pablo de hoy. ¿Se fija eso? Al mandar Pablo a los hermanos, él está tratando de que se aclare de que él no está exigiéndolos. Él solamente está tratando de que ellos se acuerden de la promesa que hicieron hace un año. Y ahora está solamente recordándoles. Y por eso manda a los hermanos antes de que se lleve a cabo la ofrenda o la colección, antes de que se lleve la colección, para que cuando se lleve la colección, ¿verdad? Ellos no lo sientan como una presión, como una exigencia, ¿verdad? Ahora, note que aquí está la confrontación del humano. ¿Okay? El ser humano, ¿verdad? En este caso, hace un año dijeron que sí, all right? Pero ahora Pablo sabe de que podrían ellos malentenderlo, ¿verdad? Y pensar de que Pablo
al mandar a los hermanos, los están exigiendo a dar lo que ellos prometieron. ¿Se fija? Ya se ve como que viene a ser una exigencia y no un regalo generoso de parte de la iglesia. Ese es el problema, ¿verdad?, que Pablo trata de evitar, que no se vaya a malentender esto. Entonces, Pablo dice, nota el versículo 5 otra vez. Por tanto, dice, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿Okay? Primeramente que fuesen y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. ¿Okay? Lo que habían prometido generosamente, prepárenlo. ¿Okay? Eso no está para que dice esté lista como generosidad y no dice como de exigencia nuestra. ¿Okay? Si no se vaya a malentender de que porque estoy mandando a nuestros hermanos, estoy supervisando y inspeccionando lo que esperábamos, no sea yo malentendido después de decir de que ustedes piensen de que yo los estoy exigiendo. Yo no los estoy exigiendo. Ustedes prometieron y solamente estoy preparándolos para que puedan llevar a cabo lo que prometieron. Y eso es algo precioso que el apóstol Pablo está haciendo por la iglesia de Corintios. La gente, acuérdese, la gente tiende a olvidar y a ignorar su compromiso y promesas hechas a Dios. Bien fácil. Yo lo he visto por 20 años, yo lo he visto, cuando yo hacía promesa, gracias a Dios, yo su servidor, y yo puede ser que aquí estoy hablando y me estoy dando palmaditas aquí en mi espalda, pero la verdad es que cuando yo he prometido algo al Señor, lo he cumplido. Y a mí me da tristeza ver personas que prometen dar a Dios y no cumplen. Eso es triste de ver. Ya lo prometieron dar al Señor, lo comienzan a hacer y bien fácil, ¿verdad? En 2, 3 días, una semana, 5 meses que pasen, un mes, 2 meses que pasen, se les olvida lo que prometieron hace como un mes, hace como 2 meses. Entonces, ese es un problema que trae mal testimonio a la persona, ¿verdad? Y esto no es de agrado a Dios. Esto no es de agrado. Note lo que dice la palabra de Dios sobre este tema. ¿Okay? Vaya a Eclesiastés capítulo 5. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta cita. Vaya a Eclesiastés capítulo 5. Note lo que dice la palabra de Dios, versículo 4. 5:4 de Eclesiastés. Cuando Dios hace promesa, note lo que dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. O sea que el Señor le llama a alguien que le hace una promesa, le llama insensato. Y la palabra insensato es bien fuerte aquí. Esa palabra insensato quiere decir tonto, que no tiene cerebro. O sea que cuando se hace una promesa, se tiene que cumplir. Ok, eso es, o sea, entre los humanos, eso no debería ser un problema. Cuando alguien dice algo, yo prometo hacer esto, yo prometo dar esto, yo prometo hacer tal cosa, ya sea que lo prometa a su hijo, a su esposa, a su esposo, no importa a quién se lo prometa, o sea, necesitamos cumplir lo que hemos dicho. Y ahora a Dios, si le hemos prometido a Dios, o sea, debe ser más serio todavía la cuestión, porque estamos hablando con Dios. Y entonces por eso dice el Señor, o sea, una persona que le promete a Dios y no cumple, el Señor le llama, tú eres un tonto. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Tú eres una persona tonta que me estás prometiendo a mí prometerme dar algo o presentarme algo, ofrendarme algo y no lo das. O sea, eres un insensato. Eso es lo que está diciendo. Cumple, dice, lo que prometes. Y por eso dice el versículo ahí, en este versículo 5, mejor dice, es que no prometas. Y que no prometas, que no prometas. Y no que prometas y no cumplas. Ok, el Señor dice, mejor no te comprometas. Si tus labios van a decir algo que no lo vas a cumplir, no te comprometas. Entonces usted va a decir, pues por eso es que no doy, por eso es que no hago lo que se me pide o lo que pienso hacer, porque a veces se me olvida o no cumplo. Eso es bien fácil de decir y eso es bien fácil de tratar de
de evitar para no dar y no ser generoso con Dios. La verdad es esta, de que nosotros somos mezquinos en nuestro corazón. Y por eso, o sea, lo que el Señor está diciendo no es que usted mejor no se comprometa con Dios. Lo que esto quiere decir es de que agarre disciplina, ¿ok? Y que cuando usted diga algo de sus labios, ya sea que prometa a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, a un hermano en Cristo, ¿verdad? A cualquiera, practíquelo aquí en el mundo, ¿verdad? Cuando usted lo ha cumplido aquí, obviamente, esto es una práctica para poderlo cumplir con Dios. Y con Dios debe ser más serio la cuestión. Cuando prometemos algo a Dios, necesitamos cumplirlo. Note el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea que Dios sabe que nuestras intenciones de nuestro corazón, la intención está en el corazón y el Señor sabe las intenciones de nuestro corazón. All right? Dice la palabra de Dios que de él mana la vida. Todas nuestras decisiones que llevamos a cabo surgen de nuestro corazón. Necesitamos nosotros reconocer que nos comprometemos tremendamente con Dios. Le animo, ¿verdad?, de que sea consistente en su vida cristiana. Acuérdese que para poder crear esa reputación, ese buen nombre que estamos hablando, este punto acerca de estar mal entendido, de que prometí algo y no lo cumplí, debe de ser llevado a cabo. Y esto es para construir esa reputación. Acuérdese, no solamente en la tierra, sino que en el cielo. Y lo más importante es construirla en el cielo. Yo no sé usted, pero para mí, ¿verdad? Más importante es que yo esté siempre bien con Dios. Y mientras estoy bien con Dios, obviamente, todo lo demás aquí en la tierra va a estar todo correctamente también. Porque no puedo estar bien con Dios y estar mal con los hermanos en Cristo. Si estoy mal con los hermanos en Cristo, voy a estar mal con Dios. Pero por eso es importante, el enfoque es Dios. Todo comienza desde ahí arriba. La relación que yo tengo con Él y la que tengo aquí en la tierra con Él. Si yo estoy bien con Él, voy a estar bien con los demás. Eso sí es. Entonces necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Okay? El tema de esta tarde fue: las expectativas deben de ser siempre supervisadas. What you expect, you need to inspect. All right? Necesitamos nosotros, esto crea un buen, precioso testimonio, okay, en su persona, ¿verdad? Y para con los que usted se relaciona. Mucha gente tiene expectativas. Incluso hay gente que ha tenido expectativas de años, de sus esposos, de sus esposas, y que no surgieron. Y esas expectativas trajeron un mal matrimonio o una mala relación, ¿verdad? Hay hijos que esperan de sus padres, algunas cosas que esperan los hijos. Lo mismo, los padres esperan de los hijos. No, pero es que el problema es esto, que necesitamos supervisar las expectativas. Necesitamos aclarar las expectativas. Necesitamos, para no tener malos entendidos. Y de esta manera poder aclarar, incluso la relación que tenemos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los seres, con los hermanos en Cristo, ¿verdad? Que no tengamos nada que sea malentendido, sino que aclararlas. Entonces, acuérdese que si usted está esperando algo de una persona, vaya a esa persona, ¿verdad? Inspeccione que si va a suceder o no va a suceder aquello. Pero no lo espere, ¿okay? Que suceda así nomás, sino que inspeccione, ¿verdad? Y esto es una ilustración que yo aprendí, ¿verdad? En mi trabajo. Por ejemplo, si yo quería dar una buena calidad de trabajo al servicio que yo estaba haciendo para mi compañía, obviamente yo tenía que supervisar lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando mis trabajadores estaban trabajando, ¿verdad? Yo iba con ellos, me paraba a la par de ellos y observaba el trabajo de ellos. Y yo les decía, todo está bien, y los supervisaba y observaba de que el trabajo,
¿verdad? Que ellos estaban haciendo estaba bien hecho. ¿Okay? Si yo no estaba ahí, yo sabía que habían cosas que, especialmente si habían personas que no podían hacer un buen trabajo, ¿okay? Ya sea en corte o en el trato del material. A veces habían damages, los materiales llevaban unos tremendos hoyos y salían unas tremendas defectos. Es porque alguien no estuvo ahí para supervisar. Y entonces, ¿verdad? Eso es lo que esperamos que suceda. Si yo espero que mi trabajo, mi servicio sea bien presentado y cuando yo entregue mi trabajo, lo entregue bien hecho, o sea, necesito supervisar de que todo eso vaya bien. ¿Okay? Y por supuesto, ¿verdad? Esto es en todos los ámbitos de la vida. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿verdad? Se debe de inspeccionar lo que espera usted que suceda bien. No va a suceder por así nomás. Necesitamos tomar cuidado de eso. Amén. Ánimo en el Señor. Espero que esto haya sido de tremenda bendición y útil, ¿verdad? Para la familia. Y vamos a continuar predicando las tardes en la 2 de Corintios. También esperen también a esta hora. Vamos a traer el tema de la familia, que es lo que se le llama split, que eventualmente vamos a traer, ¿verdad? Enseñanzas de lo que habíamos dicho que teníamos en el calendario y lo vamos a tratar de seguir. Ahora eso, oren por su servidor, oren por Ian, que eso tiene mucho trabajo este varón en todo lo que él está haciendo. Oren por él, oren por Henry, hermano Henry. Y oren por todos los que estamos predicando, los que estamos haciendo, lo que estamos haciendo para que ustedes tengan la bendición en sus hogares, ¿ok? Sigan adelante, Dios me los bendiga, Dios los cuide y los veo próximo miércoles. Bendiciones.